Bueno, mis queridos hermanos, esta noche vamos a hablar, como habíamos mencionado, acerca del tema de por qué los cristianos no celebramos Halloween ni el Día de Muertos. Yo les voy a transmitir a ustedes la información y también vamos a tener una reflexión en las Escrituras acerca de este tema. Para comenzar, les voy a pedir por favor que me acompañen en sus Biblias a Colosenses capítulo 2 y versículo 8. Colosenses capítulo 2 y versículo 8, ahí vamos a tener, con esa cita vamos a comenzar. Me dicen amén cuando tengan el pasaje, mis hermanos. ¿Listos? Ok. Leamos ese versículo y luego oremos para pedir la dirección del Señor en esta noche. Dice Pablo escribiendo a los colosenses: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según, ¿qué, hermanos? Conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. La advertencia de Pablo es: tengan cuidado que nadie los engañe, que nadie los engañe a través de las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. Oremos, mis hermanos. Padre, en esta noche te bendecimos por tu palabra, te damos gracias por tu presencia en nuestras vidas, Señor. Te bendecimos también, Dios mío. En este momento te suplicamos que nos edifiques, que tú, Señor, a través de tu palabra nos instruyas, nos enseñes a vivir una vida agradable a ti, dando gloria a tu nombre, Señor, en todo lo que hacemos. Dios, nosotros te entregamos, Señor, te presentamos a nuestras familias y queremos ser agradable para ti siempre, Señor, que toda nuestra manera de vivir siempre sea un sacrificio agradable delante de tus ojos, Señor. Bendice a tu iglesia, bendice a todos mis hermanos, a sus hijos, a su descendencia. Te pido, Señor, que tu bendición siempre sea sobre todos nosotros, Padre. Gracias. Háblanos en esta noche a través de tu palabra. Espíritu de Dios, haz tu obra en nosotros. Estamos aquí para ser edificados y para ser ministrados con tu presencia, Espíritu Santo. Háblanos y bendícenos en esta noche. Como siempre, Señor, es a ti a quien atribuimos la gloria y toda la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, para comenzar quisiera mencionar cuál es el propósito de hablar acerca de estos temas. Es el de enseñar a los creyentes el origen de estas celebraciones o de estos rituales que definitivamente no son agradables a Dios, y que los creyentes entiendan que no podemos ser parte de ellos. Conociendo la verdad, nosotros no podemos ser parte de ellos. No podemos unirnos a este tipo de cosas que son contrarias a la voluntad, al plan de Dios, y más claramente son contrarias al reino de Dios. La Escritura, el Señor le dijo a sus discípulos en Mateo capítulo 6 versículo 33, ayúdenme a recordar ese versículo. El Señor les dijo: mas buscad primeramente, ¿qué les dijo? El reino de Dios. ¿Qué debemos buscar los cristianos? El reino de Dios y su justicia. Pero quiero decirle que esas tradiciones de las que hoy vamos a hablar, como es Halloween y como es el Día de Muertos, no son parte del reino de Dios en lo absoluto. Usted no va a encontrar en ninguna parte de la Biblia Halloween o el Día de Muertos. No lo va a encontrar. Entonces, ¿cómo es que los cristianos podemos ser tan ingenuos y ser parte de cosas que ni siquiera sabemos su origen? Nos portaríamos, discúlpeme, como unos tontos haciendo esas cosas sin saber lo que estamos haciendo. Por eso, y nuestro deber, nuestro llamado en la iglesia, en el pueblo de Dios, nosotros los que el Señor nos ha dado la responsabilidad de enseñar al pueblo, es justamente traer la luz de Jesús a la iglesia, al pueblo, darles a conocer la verdad, corregirles acerca de cualquier error. Esa es parte de nuestra tarea. Dice la Escritura también que uno de los mayores problemas que la iglesia, que el pueblo de Dios tiene, es la falta de conocimiento. Quiero que vea conmigo por favor el pasaje de Oseas capítulo 4 y versículo 6. Oseas capítulo 4 y versículo 6. Dice el Señor en este pasaje: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. El Señor declara cuál es una de las razones por las que su pueblo perece:
por las que su pueblo es derrotado, por las que su pueblo es sometido, y es por falta de conocimiento. Hermano, y yo aprovecho porque este también es uno de los puntos que traigo esta noche para compartir con la iglesia, el tema de la reforma. ¿Qué sabe usted de la reforma? ¿Ha oído hablar usted de la reforma protestante? ¿Sabe algo acerca de eso? ¿Qué sabe de eso? Más adelante le voy a dar toda la información, pero quiero decirle que la reforma fue un movimiento que obviamente, indiscutiblemente, fue algo que Dios suscitó. Y lo suscitó justamente con el propósito de traer de nuevo la verdad al plano. Porque en aquel tiempo, que fue justo en el siglo XVI, el evangelio había sido contaminado, y hay que decirlo con nombre y apellido. La Iglesia Católica se había encargado de desbaratar la verdad del evangelio. Había involucrado una serie de mentiras, una serie de tradiciones, un sincretismo le llaman a eso religioso, que es una mezcla de cristianismo con otro montón de culturas, creencias y dioses. Entonces realmente había contaminado el evangelio, y vino Dios y levantó a hombres como Martín Lutero y otros hombres, otros personajes que son los personajes emblemáticos de la Reforma Protestante. En el año de 1517, para ser precisos, un 31 de octubre, Martín Lutero por fin fue a pegar lo que se conoce como las 95 tesis, que no era otra cosa más que 95 quejas de Martín Lutero, que era un monje, contra la Iglesia Católica. Martín Lutero, como quien viene y pone ahí en la puerta de la iglesia, que no hay puertas, ¿verdad? Pega ahí, aquí hay 95 cosas con las que yo no estoy de acuerdo con la doctrina de la Iglesia Católica, y todas tenían fundamento bíblico. Entonces, ¿qué fue lo que Dios hizo? Dios sacó a su pueblo de la ignorancia y lo trajo al conocimiento de la verdad. Eso es justamente el espíritu de la reforma. Y gracias a eso, ahora existen lo que nosotros conocemos como iglesias protestantes o iglesias evangélicas desde 1517, 1500, por ahí en esos años. Entonces, ¿cuál es el problema del pueblo de Dios? La ignorancia. Y eso es algo que nosotros tenemos que corregir. Es parte de que usted venga a la casa de Dios. No venimos a entretenerlo. Usted no viene aquí para entretenerse, usted viene aquí para conocer al Señor. Y ahí dice la Escritura: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Sin el ánimo de criticar ni de pretender compararnos con otros. Estaba platicando con los pastores esta mañana y les decía yo, el otro día estaba escuchando a alguien predicar, pero se pasó 5 minutos hablando y no dijo nada. Y decía cosas como: hermano, gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios porque usted tiene piernas, hermano. Gloria a Dios. Porque usted tiene brazos, hermano, aleluya. Y yo lo escuché 5 minutos y no dijo cosas más que gloria a Dios porque tiene ojos, hermano. O sea, eso es como que ya no tiene qué decir el predicador. Y hermano, gloria a Dios por las ventanas, hermano, y por las lámparas, hermano. Alabe a Dios. Y empieza a inventar cualquier cosa porque no tiene nada de parte de Dios para la iglesia. Hermanos, cuando usted viene aquí para oír la voz de Dios. Usted viene aquí, como dice la Escritura, que Dios instituyó los 5 ministerios para perfeccionar a los santos, para que dejemos de ser niños fluctuantes, para que alcancemos la estatura del varón perfecto. Para eso lo trae Dios a su casa, no para que lo entretengamos, sino para que usted crezca en el conocimiento de Dios. La Escritura también afirma en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17 y versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces la vida eterna tiene mucho que ver con que nosotros conozcamos a Dios. Pero ¿cómo lo vamos a conocer si no es a través de la palabra? Esta noche también les voy a compartir un anuncio interesante. A partir del próximo domingo vamos a comenzar una campaña, que es una campaña de todas las iglesias del reino, de la red de iglesias del reino. Más adelante les doy los detalles. Y justamente tiene que ver con contarle a la iglesia la historia completa de la creación, la historia del reino. Y lamentablemente muchos, incluso creyentes, porque le aseguro
que a pesar de conocer, siempre habrá cristianos que van a ser parte de este tipo de tradiciones y costumbres. ¿Y por qué lo hacen? ¿Por qué? Bueno, yo me atrevo a decir que algunos hasta con el conocimiento lo van a hacer. ¿Por qué cree que lo van a hacer? Porque las tradiciones están tan aferradas, están tan cimentadas, porque desde pequeñitos lo llevaba su abuelita, su mamá y su abuelita al cementerio y hacían flores de ¿qué? Pero con vejigas, porque yo me acuerdo que mi abuelita hacía con papelito y de China y que las hojuelas y ¿qué más? Y entonces, ¿cómo renunciar a eso? Y justamente eso es lo que dice Pablo escribiéndole a los colosenses cuando les dice que no quiere, y vuelvo al pasaje de Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías. Y filosofías habla de pensamientos humanos. Filosofías habla de razonamientos humanos. El humanismo es una filosofía. El evolucionismo es una filosofía. Y otras corrientes filosóficas que niegan la existencia de Dios o que trastornan la creencia acerca de Dios. Dice Pablo, tengan cuidado que nadie los engañe por medio de huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos. Eso es los rudimentos del mundo, habla de las costumbres del mundo. Yo le pregunto a usted, el Día de Muertos, porque para algunos el Día de Muertos es sagrado, hay que ir al cementerio. ¿Cuál es el origen de esa tradición? ¿Usted la sabe? ¿De dónde proviene eso? ¿De dónde? De México, dice la hermana. Ya investigó. Pero ¿y los demás saben de dónde viene eso? ¿Pero y por qué lo hacemos? Ay, es que mi abuelita me enseñó que hay que ir el 2 de noviembre y quieren florar. Se resienten los muertos si uno no los va. Se puede morir, Dios guarde, se nos muera un muerto. ¿Qué pasa si usted no va al cementerio el 2 de noviembre? ¿Y entonces? ¿Por qué vamos? No, yo no voy, dice la hermana. Está bien, pero le aseguro que más de alguno de ustedes va a ir. ¿Por qué? Es que es tradición, pastor. Ya eso ya es. La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, mi deber es enseñarle. Mi deber es mostrarle la verdad. Como decía nuestra hermana, en efecto, la celebración del Día de los Muertos es una celebración de origen mexicano. Ahí comenzó todo. Y ni siquiera fue de los mexicanos. Es una costumbre o una creencia más bien de los pueblos prehispánicos, de los aztecas. O sea que los indios nativos de esa zona, los aztecas, eran los que tenían una creencia. Como ellos tenían su propia concepción acerca de la vida y de la muerte, ellos creían que habían diferentes lugares a los que la gente iba cuando moría. Dependía de cómo moría. Dice que si moría por quemado, por un rayo, por algo parecido que tuviera que ver con el fuego, había una deidad que ellos creían. Entonces decían que con ese Dios estaba. Si moría ahogado o no sé qué otras maneras que tuvieran que ver con el agua, entonces iba a otro lugar con otro Dios. Y tenían diferentes creencias. Entonces ellos, los 18 meses del año que tenía el calendario de la tribu de los Mexica, dice que era, de los aztecas, en esa región, celebraban a los muertos, honraban a los muertos. Y esa era una costumbre de los pueblos prehispánicos. Cuando los españoles vinieron y colonizaron y nos trajeron el catolicismo, entonces ¿qué hizo el catolicismo? Solamente abrazó todas esas creencias y las hizo una tradición católica. Y surge el Día de los Fieles Difuntos. Y a partir de ahí los cristianos, sin saber, empiezan a celebrarlo. Y ni siquiera es una costumbre nuestra de los salvadoreños. Si ni para eso servimos, y eso es algo exportado, no, importado. No es nuestro. Entonces,
y que los cristianos por ignorancia sigamos celebrando una tradición de pueblos prehispánicos que no tenían ningún conocimiento de Dios. Y no solo eso, el culto en realidad es a una deidad. Déjenme, por aquí tengo el nombre de esa deidad, que es la famosa, ¿cómo se llama? La diosa de los muertos. Se llama la dama de los muertos, se llama Mictecacihuatl. Así es el nombre, Mictecacihuatl, la dama de los muertos, que es la que ahora se conoce como la Catrina, y es la esposa del el señor de la tierra de los muertos, que es Mictlatecutli. Así, Mictlatecutli es el marido de la tal no sé quién, que es la Catrina, la diosa, la famosa, o la que también en Guatemala, la famosa, la Santa Muerte, ¿verdad? Y vienen los cristianos y el 2 de noviembre van a celebrar a la Santa Muerte, ¿verdad? ¿A dónde va Vicente? ¿A dónde van todos? Entonces, ya si después de esto, porque alguna gente siempre me pregunta, hermano, ¿y está bien o está mal? Mire, si usted conoce la verdad y sigue practicando cosas que usted sabe que no honran a Dios, usted está siendo rebelde. Hay que llamar las cosas por su nombre. Entonces, eso es una de las cosas que usted debe saber. Ahora, acerca del Día de Muertos, yo quiero compartirle a usted un par de cosas que son interesantes, que debemos conocer. Una de ellas, por favor, vaya conmigo a Lucas capítulo 20, versículos 37 al 38, 37 y 38. Lucas capítulo 20, versículos 37 y 38. Le dijo Jesús a algunas personas a las que les estaba compartiendo, a los saduceos les estaba hablando justamente acerca de la resurrección, que los saduceos no creían en la resurrección, y Jesús les dice: pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, obviamente los muertos en Cristo, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham. Pero ¿cómo podría llamar Jesús a Dios de Abraham, verdad? O a Moisés llamar Dios de Abraham si Abraham estaba muerto. Dios de Isaac y Dios de Jacob, que eran personajes que ya habían muerto para cuando Moisés existió. Pero aclara Jesús, ¿por qué los llama Dios de Abraham? Porque Dios no es Dios de qué, hermanos, sino de qué. Pues para Él todos, para Dios, como Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto. Si usted tiene parientes que murieron en Cristo, ¿están vivos o están muertos? Están vivos, solamente que están vivos en la presencia del Señor, porque Jesús dijo que el que cree en Él no muere eternamente. Más bien, los santos que murieron o que ya partieron solamente están esperando la resurrección. Son los santos que están esperando resurrección. Como usted y yo algún día también vamos a partir de esta tierra, vamos a entregar este cuerpo mortal y vamos a quedar a la espera del día de la resurrección también, cuando el Señor vuelva con su iglesia, con los suyos, para establecer en este lugar cielos nuevos y tierra nueva, y la santa ciudad descenderá del cielo, dice la Escritura, y nosotros recibiremos un cuerpo glorificado, y así estaremos, ¿cuántos con el Señor? Para siempre. Entonces, Dios no es Dios de muertos, Él es un Dios de vivos. Así que irle a rendir homenaje a la Santa Muerte no es un acto que sea agradable a Dios. Vea conmigo Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15. No podemos los cristianos seguir sujetos a este tipo de creencias y de costumbres, conociendo la verdad. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, esto es referente a Jesús, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte. Oiga, Jesús por medio de la muerte destruyó al que tenía el imperio de la muerte. ¿Y quién era ese? ¿Pero qué hizo Jesús con él? Dice que destruyó a la muerte. Jesús destruyó a la muerte por medio de la muerte. 15. Y librar, eso se refiere a nosotros,
y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos ¿a qué? Eso de ir a honrar a la muerte y a los muertos es justamente estar sujeto a servidumbres. Y usted y yo ya no tenemos por qué tenerle temor a la muerte, porque para nosotros vivir es Cristo y morir es ganancia. Si lo que nos espera es la Biblia dice que hay un paraíso, y yo creo que existe el paraíso. Estoy convencido que existe, que el paraíso es real. Jesús lo dijo, Pablo lo dijo, Juan lo dijo. Ellos tres mencionaron el paraíso. Entonces, sin duda alguna debe existir el paraíso. Y entonces nosotros no tenemos por qué. Mire, yo no digo que está mal recordar a los que ya partieron. Yo no digo que está mal. Y tampoco digo que sea malo que algún día usted vaya al cementerio y recuerde dónde fue a dejar los restos de sus seres queridos. Está bien, pero ¿por qué tiene que ser el 2 de noviembre? ¿No puede ir otro día? ¿Por qué tiene que ser? No, hermano, es que la tradición, exactamente. Porque estamos siguiendo las tradiciones de los hombres, según los rudimentos del mundo. Y le creemos más a las tradiciones y al mundo que a Dios. Es triste para la iglesia eso. Que los cristianos, dice la Biblia, que hemos sido puestos en este mundo para hacer luz en medio de las tinieblas, no para ser parte de las tinieblas. Así es que el Señor nos ayude a entender esto. Ok, eso es respecto al Día de Muertos. ¿Y Halloween, hermano? ¿Qué es Halloween? ¿Cuál es el origen de Halloween? Supuestamente, ¿en dónde? Perdón, no le escuché. En Irlanda. De por allá vienen, ¿verdad? Pero la celebración del día de Halloween como tal viene de los norteamericanos, de los gringos, pues. No le digo pues que todos somos chabeleados nosotros. La palabra Halloween es una contracción de la expresión All Hallows Eve, que significa víspera de todos los santos. O sea que Halloween es eso, víspera de todos los santos. ¿Por qué la víspera? Porque el día de todos los santos es, según la tradición católica, es el 1 y el 2 de noviembre. El día de los, el primero, ¿cuál es? Dicen, el día de los santos inocentes, y el 2 de los fieles difuntos. Entonces el 31, que es el día previo, es el día de la víspera de todos los santos. Y por eso esa es la expresión. Halloween es la víspera de todos los santos, y es una celebración que los países, en este caso de Norteamérica, copiaron, y como dice la hermana, de una tradición. Eso viene también, igual que los prehispánicos, viene de una tradición de un pueblo, los llamados los celtas, que celebraban una fiesta, la cual ellos llamaban el Samhain, que era justamente una celebración que hacían ellos respecto al final del verano. Ellos celebraban el final del verano. El Samhain era cuando ellos celebraban la temporada de las cosechas. Era como el fin del año nuevo de los celtas, un día en que ellos consideraban que la línea entre el mundo entre este mundo y el mundo de la oscuridad o el mundo de los muertos se estrechaba, y entonces los espíritus pasaban del mundo del otro mundo a este mundo, ya fueran espíritus buenos o espíritus malos. Y entonces ellos tenían una costumbre: para ahuyentar a los espíritus se disfrazaban de brujas y se disfrazaban de esa, y entonces con eso ellos repelían a los espíritus, que el 31 de octubre o en esa fecha, que era el final del verano, los espíritus malos venían, y para ahuyentarlos ellos se disfrazaban. Y de ahí viene la tradición de Halloween, de disfrazarse de brujas, de demonios, de monstruos y de todas esas cosas. ¿Y qué hacemos la gente hoy en día? ¿Qué vamos a comprarle a los niños el 31 de octubre? Máscaras y disfraces, porque es Halloween. Y seguimos celebrando cosas que nosotros ni sabemos de dónde vienen. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que tener la cautela, la sabiduría, la prudencia para no caer en este tipo de engaños. Vaya conmigo, por favor, a Gálatas capítulo 4 versículos 8 al 11.
Eso hace poco lo hemos estudiado. Gálatas capítulo 4 versículos del 8 al 11, en el que Pablo les hace una amonestación a los gálatas y les dice: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais, a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, hace la pregunta Pablo: ¿cómo es? Y esto es para nosotros hoy. ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los que, hermanos, débiles y pobres rudimentos, costumbres, tradiciones? Eso se refiere a rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar, pregunta Pablo. ¿Guardáis qué? Los días, los meses, los tiempos y los años. Y eso habla de todas esas, justamente esas costumbres. Guardáis los días, los meses. El 2 de noviembre es el día de los qué? Hoy ya no saben, ¿verdad? Qué rápido se les olvidó. ¿Qué es el 2 de noviembre? El día de los muertos. ¿Quién instituyó eso? El hombre. Y ahí dice el Señor, dice Pablo: guardáis los días, los meses, los tiempos, los años, los cabos de año, ¿verdad, hermano? Los 9 días, ¿verdad? ¿De dónde viene la costumbre de celebrar 9 días? Hermano, vi que murió un pariente y ya hoy son 9 días. ¿Cree que puede venir a predicar los 9 días? ¿Qué cree que le voy a decir yo? No, hermano, ¿cómo voy a ser parte yo de eso? Sería fomentarle yo a usted su engaño. Una persona se murió. Hebreos 9:27 dice: y como está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, si creyó en Cristo, tiene vida eterna. Si no creyó en Cristo, pues no tiene vida eterna. Eso es la verdad, y nada de lo que usted haga después de que alguien haya muerto va a cambiar esa realidad. No importa que usted se la pase rezando el resto de su vida por esa persona, eso no va a cambiar, hermano. Si a usted le han enseñado o usted ha creído eso, con todo respeto, está engañado. Y lo han engañado. Y por supuesto es justamente de lo que vengo hablando, del tema de la reforma. ¿Qué era lo que hacía la Iglesia Católica? ¿Cuál fue el engaño por el que Dios inquietó el corazón de en este caso de Martín Lutero? Ulrico Zwinglio es otro, y hay otros personajes que no los recuerdo exactamente sus nombres, que fueron justamente los que llevaron a cabo este movimiento de la reforma. ¿Qué fue lo que los inquietó? Cuando construyeron la Basílica de San Pedro en Roma, no tenía la Iglesia Católica suficiente dinero para construirla. ¿Qué hicieron? A alguien se le ocurrió: vendamos indulgencias. ¿Y qué eran las indulgencias? Unos documentos que supuestamente extendía el Papa, que era el representante de Cristo en la tierra, en el cual él afirmaba que el hermano Eduardo, como ya compró las indulgencias, que por cierto eran muy onerosas, no ya cree que costaban $100. Pongámosle así, que si en este tiempo vendieran indulgencia, valdrían ahí por los $10,000 o más tal vez. Entonces, si venían y le decían a Eduardo: usted va para el infierno, excepto que compre las indulgencias que el Santo Papa emite, porque si Él le perdona sus pecados, usted va al cielo. Si no, van al purgatorio. Y mire, hermano, usted y yo ahora oímos esto y decimos: qué barbaridad. Pero aunque usted no lo crea, en aquel tiempo que la gente no tenía acceso a la Biblia, creía todo lo que la Iglesia Católica decía. Y por cierto, a partir de la reforma es que se empezaron a imprimir Biblias, déjeme contarle. Antes de eso no habían Biblias. Martín Lutero fue el primero que empezó a imprimir Biblias. Se inventaron la imprenta y empezaron a reproducir la Biblia. Y gloria a Dios, porque ahora usted y yo tenemos acceso a una Biblia para que ya no nos engañen. Si no, usted y yo seguiríamos comprando indulgencias.
¿Y qué pasó? Viene Martín Lutero, que fue, mire cómo es Dios, él era católico, era un monje católico, creció en un monasterio, pero fue un hombre que su vida la dedicó a estudiar la Escritura, y ahí ya la obra de Dios, ¿verdad? Porque la Biblia dice que nosotros, si no nacemos de nuevo, no podemos entender las cosas espirituales. Entonces Dios, de manera sobrenatural, hizo que Martín Lutero, a mi apreciación, naciera de nuevo para que entendiera la palabra. Y viene Martín y empieza a hacer basado en la Escritura, y de ahí vienen, mis queridos hermanos, los famosos 5 solos de la fe, o los 5 solos de la Reforma, para que no se le olviden que es solo la Escritura, solo la fe, solo la gracia, solo Jesucristo y solo a Dios la gloria. Esos son los 5. ¿Por qué los 5 solos? Mire, no tengo el tiempo para decírselos en detalle, pero eso es en lo que Martín Lutero resumió la salvación. Para salvarse, lo único que el hombre necesita es conocer la palabra. Lo único que necesita es fe. Lo único que necesita es la gracia de Dios. El único que lo puede salvar es Jesucristo, y el único que merece la gloria por eso es Dios. Esos son los 5. Entonces, en eso resumió Martín Lutero sus 95 tesis. No las resumió él, las resumieron posteriormente los que llevaron examinaron detenidamente la Reforma. Y gracias a Dios por eso, porque si no, nosotros seguiríamos hundidos en la oscuridad, en la ignorancia, en el engaño, en el error. Y mire qué bonito, adivine cuándo se celebra el día de la Reforma. ¿Cuándo? El 31 de octubre. Mañana se cumplen 499 años. De eso acuérdese. Mañana la Iglesia Evangélica celebra el día de la Reforma. 499 años, porque fue en 1517. El otro año se cumplen 500 años. Y el otro año nosotros vamos a celebrar esos 500 años de la Reforma Protestante. Pero es importante que la iglesia conozca. Pero mire qué bonito, celebramos Halloween sin saber, celebramos Día de Muertos sin saber, y lo que deberíamos de saber lo desconocemos, porque dedicamos tiempo a las cosas que no edifican. Y nosotros le vivimos insistiendo a usted: venga a la iglesia, lea su Biblia, vaya a los grupos pequeños, porque en los grupos pequeños, hermanos, salen a relucir todas estas conversaciones, y ahí nos edificamos mutuamente, y ahí nos enriquecemos en la palabra, y allí estamos unos a otros estimulándonos al amor y a las buenas obras. Es parte de lo que estamos haciendo. Quiero que vea conmigo también este otro pasaje, por favor, que está ahí siempre en Gálatas capítulo 5 versículo 18. ¿Lo tiene? Leamos del 18 al 20. Dice ahí: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Esos son pecados que tienen que ver con la moralidad. En el versículo 20 vienen los que tienen que ver con la idolatría. Y dice en el 20: ¿qué otros son las obras de la carne? Idolatrías y hechicerías. Entre para que seamos así y encaucemos esa celebración o esa tradición en algo así, como dijeron, preciso, podemos decir que el Día de los Muertos es parte de la idolatría, porque es una celebración a la muerte. Eso es. ¿Cómo vamos a andar los cristianos celebrando a la muerte? Si nuestro Dios vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia, y nosotros vamos a estar celebrando a la muerte. Eso es absurdo completamente, y nosotros tenemos que saberlo. Entonces ahí dice el Señor que Él que las obras de la carne justamente son la hechicería y la idolatría. Vaya conmigo a 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 5. Ya vamos llegando al final.
Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos de ¿qué, hermanos? No somos de la noche ni de las tinieblas. Usted y yo no somos hijos de las tinieblas, y entonces no tenemos por qué andar celebrando nada que tenga que ver con las tinieblas. Y Halloween es una celebración de las tinieblas. Se invocan a demonios. Como dijéramos, los seguidores del diablo ocupan, y eso es comprobado, que el día 31 de octubre, al menos en Norteamérica, se desaparecen un montón de mascotas. Los templos católicos son profanados. Se desaparecen muchos niños. ¿Y qué cree que hacen en los Estados Unidos con eso? Con eso. Sacrifican a los demonios, animales, niños, y hacen toda clase de rituales. ¿A quién? ¿A Dios o a las tinieblas? A las tinieblas. Y la iglesia no puede seguir siendo parte de esto. Y conoceréis la verdad, dijo Jesús, y la verdad os hará libres. Eso es parte de conocer la verdad, ser libres en Cristo Jesús. Entonces, Romanos capítulo 16, versículo 19. Romanos capítulo 16, versículo 19. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, dice Pablo, me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios. ¿Para qué, hermanos? Para el bien, e ingenuos para el mal. Nosotros aquí responsablemente estamos cumpliendo con nuestro deber de enseñarle. Jesús dijo: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo, dijo el Señor, las cosas que Él nos ha mandado. Pero Dios no nos ha mandado a celebrar Halloween, ni nos ha mandado a celebrar el Día de Muertos. Y aprovecho ahora y le digo, ni nos ha mandado a celebrar la Navidad que el mundo celebra. De eso ya hemos hablado. Hermana le da risa, dice: ay, vaya con el arbolito, dice. ¿No nos ha mandado el Señor a celebrar eso? En todo caso, nosotros, si de algo deberíamos dar gracia, es por la venida de Jesús. Por eso, pero con todo respeto, usted sabe que la Navidad que celebra el mundo no tiene nada que ver con eso. La Navidad que el mundo celebra es consumismo, libertinaje. ¿Qué más? Festejos mundanos, fiestas, borracheras. Eso es la Navidad. Santa Claus, otro personaje mitológico. Todo menos Cristo. Entonces, por eso los cristianos debemos decirlo, hermano. Nosotros debemos celebrar el nacimiento de Jesús, la venida de Jesús a este mundo, ¿verdad? Porque como dice la Biblia, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Hablando de la venida de Jesús. Eso es por lo que nosotros debemos dar gracias y alegrarnos. Pero por todo lo demás, eso es otra cosa. Entonces, la iglesia debe de ser sabia para el bien e ingenua para el mal. A eso fuimos llamados. Conclusiones esta noche. Número 1, hermanos, la fiesta o la celebración o la tradición de Halloween y del Día de Muertos no son tradiciones cristianas ni bíblicas, y por lo tanto los cristianos no debemos ser parte de ellas. Tienen un origen pagano. Número 2, los cristianos tenemos que ser conocedores de la verdad y también tenemos que ser portavoces de la verdad. Y quien sabe hacer lo bueno y no lo hace, está pecando. Lo tercero, tercera conclusión es que debemos dar gracias a Dios por provocar movimientos como la Reforma Protestante, los cuales Dios suscita con el fin de dar a conocer su buena voluntad agradable y perfecta. Dios quiere que usted y yo conozcamos su voluntad. Dios quiere que usted y yo conozcamos la verdad. Y por eso Dios
suscita este tipo de movimientos como la Reforma, por los cuales debemos alegrarnos y dar gracias a Dios. Gracias a Dios, porque una de las conclusiones es de los 5 solos es: solo a Dios sea la gloria. Amén. Así que el que tiene oídos para oír, que oiga. Oremos.